Entrevistado del día, Sí. quiero presentar a Federico Cuomo, que es empresario pyme y además fue ex presidente de la UIA Avellaneda y es un gran amigo además, no lo voy a ocultar, eh, la relación de años con Federico Cuomo, pero acá lo llamo y lo llamamos con Hernán porque él conoce desde muy joven eh, el tema de las pymes, lo conoce diariamente y desde muy joven y además es dueño de Agua Tronador. Por eso estamos en comunicación con Federico Cuomo, perdón. Hola Federico, ¿cómo estás? Antonio, Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por el llamado. Buenas noches, gracias Federico por atendernos. Fede, te quiero arrancar preguntando, Federico, te quiero arrancar preguntando, como empresario pyme, ¿cómo ves la situación de todos los días de las empresas en relación a nuevas restricciones que se están por anunciar? Y además te pregunto, ¿cómo lo fue afectando, porque conozco tu trabajo, cómo lo fue afectando todo este tiempo de pandemia y restricciones? Mirá, la realidad PYME viene siendo durísima. Se estima que el año pasado cerraron 50.000 empresas pymes. Tuvimos una caída, te puedo contar nuestro caso, nosotros vendemos botellones de agua, en abril del año pasado tuvimos una caída del 78%. ¿78%? 78%, correcto. Tenemos 5 móviles para distribuir nuestros botellones y teníamos uno solo trabajando. Claro, uno solo operativo. Uno solo operativo. Hay que entender que una pyme es una unidad productiva que da trabajo a trabajadores, que los trabajadores a la vez no solo tienen, digamos, un salario digno, una cobertura médica, etcétera, etcétera, sino que también usan el salario para consumir. Sí, sí, claro, claro. Es el motorcito también de la economía, ¿no? Exactamente. 50.000 empresas pymes es el 10% de lo que teníamos de base pyme el año pasado. Claro. Este año, vos me preguntás cómo estamos viendo las próximas restricciones, y el problema es que las restricciones la van a anunciar a las 8 de la noche y las ponen a las 12. Entonces, claro, uno de los grandes problemas que tenemos las pymes es que el sistema político no nos da tiempo, ni siquiera 4 horas para adecuar, saber cuál va a ser la restricción con la que vamos a tener que trabajar. Claro. Federico, ahora que te hablo más en un plano personal, ¿no? ¿Qué sensación tenés cuando ves, por ejemplo, ¿no? el gobierno anuncia restricciones, por ejemplo, en los locales gastronómicos, que no pueden, no puede haber gente adentro del local, sí en las mesas afuera, que con lo cual reduce, por supuesto, un montón la capacidad de facturar, y por otro lado ves manifestaciones larguísimas de muchísima gente, sin barbijo, amontonadas en la 9 de julio, y no tienen ningún control? ¿Da un poco de bronca? ¿Cómo lo sienten? No, un montón de bronca. Claro. Un montón de bronca. A ver, no se puede gobernar tratando de agradar a todo el mundo, así como yo no puedo tener una empresa tratando de agradar a todo el mundo. Claro, por supuesto. O sea, la sensación es terrible, porque, por ejemplo, nosotros somos 14 en la empresa, hoy tengo 2 personas de baja y una aislada. Me estoy volviendo loco, estoy haciendo malabares a ver cómo trabajo, y prender la tele y ves eso. Entonces, ¿cómo le digo a una persona que trabaja conmigo, che, cuídate? Claro. O sea, es terrible. Y mirá, te quiero decir algo, ustedes recién estaban hablando de las encuestas. Sí. Henry Ford dijo un día, si yo le hubiera preguntado a las personas que vivían en mi ciudad qué tenía que producir para transportarse, sí, me hubieran contestado que tenía que producir caballos más rápidos. Nunca me hubieran contestado que tenía que hacer un auto. Entonces tampoco, digamos, está bien hacer encuestas, pero un gobierno que vive pensando de la encuesta, de la contraencuesta, qué sé yo, la verdad es que mismo las restricciones que vos no podés aplicar las restricciones que te dicen las encuestas, tenés que aplicar las restricciones que te dicen los especialistas más el criterio. Además, una cosa, Federico, es muy real, porque además las encuestas, como bien explicaba Antonio, es también la forma en que se pregunta quién manda a hacer la encuesta, y no nos olvidemos también la encrucijada de que estamos en un país que está quebrado, no sé si estarás de acuerdo con eso, y además es un año electoral, con lo cual se mezclan un montón de cosas con la realidad de lo que vos comentabas recién de las pymes, que las sabemos todos, las vivimos todas. Yo camino el centro
y me impresiona y me da mucha tristeza ver la cantidad de carteles de alquila que hay. Es la cantidad de locales cerrados es impresionante. Exacto. Totalmente, pará, y te agrego una cosa. Sí. Todo el año pasado, digamos, la primera hora de la pandemia, las pymes las bancamos con el canuto que teníamos guardado. Claro, los ahorros. El 90% de las pymes hoy nos comimos los ahorros. Exacto. Y hay que entender que un empresario pyme, en Argentina deben quedar 500.000 empresarios pymes, Sí. 497.000 son tipos que, más que ser el dueño, es un trabajador con un mejor sueldo en la Exacto. empresa. Eso es lo que hay que entender. Entonces, llega un momento que sin canuto, sin perspectiva, sin planificación, fuiste. Claro. Federico, te quiero hacer la última pregunta porque te escuché en otras entrevistas en relación a que Argentina es un país que no genera riqueza. Y me gustaría que amplíes esto porque me parece que es un dato clave para la economía real. Sí, lo que digo es que no hay una atención a la generación de la riqueza. Que no genera riqueza, está claro que los últimos 10 años la Argentina tiene el mismo PBI. Claro, ahí te marca. Además, hoy tenemos la misma pobreza que teníamos en el 2001, exactamente la misma. Sí. Ahora, vos escuchás, hubo un cambio, por lo menos yo percibo un cambio en los últimos 15, 20, 25 años. Yo tengo mi empresa hace 30 años, Antonio lo sabe perfectamente. Que no hay valorización de la generación de riqueza. Hay un grupo mayoritario, te diría, en la política, que cree que el Estado todo lo puede resolver. Yo no digo que el Estado no tenga que mediar, que intervenir y que atender las urgencias, pero hay que entender lo mismo que te decía antes. Pensemos, Henry Ford, que después de esa frase que dijo, cuántos puestos de trabajo y cuánta valor, cuánta riqueza generó a través de inventar el automóvil y la fábrica, etcétera, etcétera. No, claro, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, digo, nosotros una de las cosas que estamos reclamando es que se pondere la actividad privada y la actividad del empresario. Con esto no digo ni que dejemos de pagar impuestos, ni que no No, por supuesto, pero digo, también cuidar y no matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que son las pymes. Pero fíjate, hoy todo el sector alimenticio, cualquiera de nosotros vamos al supermercado, te das cuenta de los problemas que tenés en las góndolas. Es tremendo. ¿Por qué tenés esos problemas en la góndola? Porque tenés un gobierno que cree que apretando y que publicando lista de precios que hay que cumplir, se van a cumplir esa lista de precios. Y no, lamentablemente la lista de precios sale de los costos, de los precios de mercado y de la oferta a la demanda. Claro, claro. Entonces, hay como una voluntad de que las cosas sean de una manera y las cosas no son con voluntad. Las cosas son, en nuestro caso, comprando, produciendo, vendiendo, cobrando y pagando. Sí, te entiendo la cadena. Perfectamente, clarísimo. Federico, te queremos agradecer mucho por esta comunicación con Hora Cero. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Me dejaste decir una cosa? Sí, por supuesto. A los oyentes, cuando vayan al supermercado, por favor, fíjense que el código de barra empieza en 779. Eso quiere decir que está comprando industria argentina. Mirá qué bueno, buen dato. Muchas gracias, Federico. A Gracias, ustedes, Federico. saludos. Federico Cuomo, empresario PYME y expresidente de la Unión Industrial de Avellaneda, de la UIA de Avellaneda. Clarísimo, ¿no? Sí. Con todo el tema de cómo